Bike Radio, the Angel Bike Radio. Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía. Podríamos haber ido por otros lados, es cierto. El acuario de Rafael no deja de ser un viaje a la Flower Power, que parece que es lo que controla el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno hoy dimite uno, mañana el otro el currículum, el de allá también, los barcos que están por llegar, el presidente que ya imita a Rajoy, que es un presidente plasmoso, que no calla, que no habla y que no contesta preguntas. Deben ser fiebres que le dan a uno cuando entra en el Palacio de la Moncloa. Eso digo yo. Bueno, tenemos mucho lío porque esto se podría haber llamado Vaya Semanita perfectamente. Se llama como se llama, pero menuda ha sido la semanita. Así es que voy a presentarle a nuestros invitados esta noche y a continuación empezamos, si les parece bien a ellos, por el ministro de Agricultura. Si lo prefieren, por el Ministerio de Cultura y Deporte, que da mucho de sí, da mucho juego. Don Carlos Verbel, muy buenas noches. Buenas noches. Director de Confilegal. Lo tengo que mirar porque siempre me equivoco con usted. Le hago de Confindustria, presidente de la patronal italiana, cosas Encantado. más onerosas, ¿no? Don Iván Vélez, arquitecto, escritor, con pinitos de historiador y director de ENAES. Así es. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo razonablemente bien. ¿Ha llegado hasta Cuenca el zumbido de las abejas que controlan la política en España o no? En Cuenca llega todo. Bueno. Don Alberto Serrano ya más contento, más tranquilo, se conoce que se queda Griezmann, el hombre ya está de otro talante. Lo de esta ha sido un gran qué, ¿no? También ha pasado una buena semana. Usted entretenida ha sido, no me lo negará. Desde luego, desde luego. Ya lo iremos contando. Risitas habrá habido, digo yo, ¿no? Hombre, claro. Don Luis Valcárcel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Placer. Buenas noches, bienvenido. Pues se estrena en el programa, luego tendremos oportunidad de disfrutar de sus opiniones y comentarios. Como last but not least, don David Felipe Arranz. Buenas noches, querido. A quien saludo y además felicito porque lo han convertido usted en antena de plata de la radio en España. La verdad es que es una semana muy bonita porque el jurado de la Asociación de Periodistas, que son compañeros que del sector, sí. las radios y las antenas, y al marcapáginas que actualmente emitimos en Capital Radio, pues le han dado la antena de plata después de 18 años de emisión. Bueno, la verdad es que estoy agradecidísimo y les mando un abrazo muy fuerte a Federico Sánchez Aguilar y a los miembros del jurado. Muy bien. Bueno, pues si les parece, lo anunciado vale como orden del día. Empezamos por Luis Planas, apenas nos habíamos aprendido su nombre y no sé si va a llegar al lunes, pero en cualquier caso, que tengan claro qué aspecto tiene el tal Luis Plana y que empiecen a conocerle a través de sus hechos recientes, eso que tiene que ver con el robo de aguas de algunos pozos del Coto de Doñana, nada más y nada menos. Lo vamos a glosar en un vídeo en el que les contamos las andanzas y el motivo por el cual este tipo está imputado, y luego van a ver el leitmotiv del programa, que es con Sánchez por la boca muere el pez, pero de entrada vamos a ver qué se le reprocha en los juzgados al hasta ahora ministro de Agricultura y Pesca. El ministro de Agricultura, Luis Planas, está investigado por un caso de robo de agua en Doñana cuando era consejero de la Junta de Andalucía. Planas está acusado de un delito medioambiental que data de 2009 a 2012, cuando supuestamente autorizó la captación ilegal de agua de Doñana a través de un pozo en una finca pública de Matalagrana, que tenía un convenio con la Junta. El parque de Doñana tiene desde hace años un problema con las captaciones de agua del acuífero 27, desde el que cientos de pozos extraen agua ilegalmente y de forma descontrolada. El auto de procedimiento abreviado se dirige contra dos exalcaldes de Almonte, a los que atribuye un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
Ambiente y procesa también a Luis Planas por tener conocimiento de la falta de autorización de los pozos y de la falta de autorización tanto del Ayuntamiento de Almonte como de los agricultores como cesionarios para utilizar agua de los pozos construidos. La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, que prepara ya el escrito de acusación para el juicio, no aprecia delito en su actuación. Según avanza el diario El País, el Ministerio Público no acusará a Planas y archivará la causa en su contra. No obstante, a día de hoy, la imputación de Planas sigue siendo todo un dolor de cabeza para Sánchez cuando aún no se ha recuperado de la dimisión express de Maxim Huerta. Bueno, pero es un problema para Pedro Sánchez esa imputación porque en el 2015 Pedro Sánchez hacía afirmaciones, claro, como no tenía ni la más remota posibilidad de llegar a la Moncloa, hacía afirmaciones muy pistonudo que ahora pues parece que va a tener que sobrellevar, que va a tener que hacerlas realidad. Si lo hace, pues el ministro de Agricultura tiene las horas contadas. Vamos a recordar cuál era el pronunciamiento que nadie le exigía de Pedro Sánchez. Yo no puedo hablar en nombre de todos los partidos políticos y de todos los dirigentes, pero sí hablo en nombre del Partido Socialista, de los socialistas y en el mío propio. Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del Gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. No aprobaré amnistías fiscales vergonzantes que protegen a los grandes defraudadores. Me comprometo a hacer de mi gestión una gestión de gobierno pública, abierta a todo el mundo, permanentemente auditable. Se acabó en consecuencia el tiempo de las excusas y las justificaciones, de las oficinas anticorrupción inauguradas a toda prisa antes de las elecciones, pero sin presupuestos ni funcionarios. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada y de promesas incumplidas. Don Luis Valcarce, esto muchas veces los periodistas retorcemos las palabras para que nos encaje el tipo penal, pero es que ha sido tan preciso. No consentiré, cuando sea presidente del Gobierno, abrir las puertas de algún ministerio a alguno que esté imputado por la ley. Le quedó espectacular la frase a Sánchez. La realidad es que a día de hoy en el Consejo de Ministros de Sánchez se está sentando un ministro que está imputado y debería marcharse porque el listón alto lo han puesto ellos. El problema es que el listón alto lo han puesto ellos para los otros, ya no para ellos. El listón alto era para los otros, era para quitar a la derecha del poder. Cuando el listón está para ellos, pues ahí tienen un problema. Lo vimos con Maxim Huerta. Ahora hablaremos de él. Lo aguantaron hasta donde pudieron. Y con Luis Planas está imputado, se debería ir, ahí están las palabras de Sánchez, pero claro, parece que el listón alto era para los otros. No Primer ejemplo de por la boca muere el pez. Sí, fíjate, yo creo que tanto el caso de Maxim Huerta como este de Planas, ya te voy a hacer un vaticinio y no se la bruja Lola, que no se va a ir. Porque como el fiscal retira la acusación, que decir, te quedas sin el fulminante. Pero estos dos casos van a influir muchísimo para el futuro para hacer una cosa que hacen en otros países como Estados Unidos, que es la investigación del candidato, tanto desde el propio partido como del otro partido. O sea, hacer una investigación para saber qué debilidades puede tener, porque esto no puede ocurrir. Quiere decir, vamos a ver, se estrena hace una semana con un nuevo gobierno y de pronto te explotan dos bombas como te están explotando. Quiere decir, aquí parece que todo se ha hecho rápidamente y se han montado un gobierno que, bueno, que ahí está, que ha gustado mucho al principio, pero que ahora empiezan con estas bombitas como la de Maxim Huerta y ahora esta. Sí. Xavier, dos cuestiones. En primer lugar, para ver lo ridículo que era la legislación española, que da aforamiento a un diputado de Murcia, de Castilla y León, y a todo un ministro no le da aforamiento y está sometido a un juez ordinario. Qué ridículo que es la legislación española. En segundo lugar, una cosa que yo vengo denunciando hace muchos años es que normalmente para valorar un currículum se valoran los puestos que han desempeñado. Este señor viene de consejero de Medio Ambiente de Andalucía, pero no se valora si lo ha hecho bien o mal. Y otro tanto se podría decir respecto a la actual ministra de Sanidad. Es decir, una cosa con un mal endémico a la hora de valorar las trayectorias. Este señor ha ocupado tal puesto y el otro y el de más allá, pero ¿lo ha hecho bien? ¿Se investiga eso si lo ha hecho bien? Pues ya les digo yo que nunca se hace. Iván. No, yo creo que en el pecado de puritanismo que ha desplegado durante tanto tiempo Sánchez, probablemente pensando que no iba a llegar y por eso subiendo ese listón que decía Luis, pues lleva la penitencia. Él en coherencia, que es lo que sé, que además la coherencia es continuamente reclamada en nuestros gobernantes, pues si él fuera coherente, no ya es que lo tendría que fulminar, sino es que no lo podría haber incorporado. Es que ya de entrada, esto demuestra que ha sido una gran improvisación y esto también demuestra
que las labores de gobierno son delicadas y que formar cuadros dirigentes no es tan fácil. No es suficiente con meter unas cuotas, porque aquí se han visto o se perciben ciertas cuotas sexuales, regionales, es decir, que se ve un poco la estructura política de España a través de este gobierno tan improvisado, porque hay que tirar de los caladeros y de los fondos de donde pueden emerger estas figuras. Ahí se demuestra que los cuadros pues tienen que cuajar con más tiempo y que hay mucha improvisación en nuestra partitocracia. Este caso es muy curioso porque ocurrió en la finca de Matalagrana y resulta que había ahí un convoluto montado entre la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, empresarios, agricultores, de extracción de acuíferos de un altísimo valor biológico. Pero es que el caso es muy curioso porque es el fiscal de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores Prada, el que le dice a la juez que no lo va a acusar. Es decir, la juez, el auto lo ha montado, mantiene la imputación del actual ministro, pero ella necesita que haya una fiscalía que actúe. Entonces, está parado en ese punto y lo curioso es que ese delito ecológico tan enorme que ha perpetrado, de alguna forma, y ha sido no ha sido hace mucho, porque 2010-2013, extrayendo agua del coto de Doñana para regar a los amigos, pues me parece extraordinariamente grave. Pero amigo, manca finezza en ese gobierno. Yo no hubiera querido a nadie del gobierno andaluz con cargo presente y ejecutoria porque, entre otras cosas, mire, han renunciado al dinero de la formación de desempleados para no entregar las cuentas. Porque tienen que estar finas. Pues ya usted presumirá. Lo que dice Luis es muy importante también porque incorpora otro factor mítico en la política actual. Y es que tocar el medio ambiente, claro, es que aquí hay mucho mito. Aquí hay mucho mito y el mito de la naturaleza es intocable. Y un señor que ha traficado con agua o que se le supone que puede haberlo hecho, no sé cómo se le ha podido ocurrir. Asociaciones ecologistas en este país por eso lo podrían digo. suplir la labor del Ministerio Fiscal y acusar, porque el delito medioambiental es de los pocos que tienen carácter público. Ahí voy, Alberto. ¿Dónde están esas asociaciones ecologistas? Claro. En su caso, supliendo la labor del fiscal. Es precisamente lo que iba a decir, es decir, donde igual era una nueva ventanilla, a lo mejor. Estos que saltan como un resorte, que los tienes en 5 minutos, te organizan una marcha con carteles perfectamente organizados delante de la sede de Génova, o sin ir más lejos, ¿dónde están los del Prestige? ¿Dónde están estos que están que enseguida te hacen emitir un ministro? ¿Dónde están ahora? Porque el tema del acuífero, el tema del agua en Doñana es un tema muy serio. Claro, ¿y dónde están en el reproche a Teresa Rivera, que fue la diseñadora del Castor? Eso es. Ni una palabra. Porque es que el Castor nos ha costado una pasta, ¿eh? Que demuestra que, claro, que estos están... Depende de quién sea. Bien calladitos porque el caso... Depende de quién sea. Que la ecología en España es socialdemócrata, se puede concluir. Pero yo estoy de acuerdo con Berbel porque al no prosperar jurídicamente, él no va a dimitir. Ese es el tema, es decir, no va a haber un fallo condenatorio, por lo tanto... él ya tendría que haber dimitido. Sí, pero David, entonces no lo incorpore. Es que lo absurdo es que lo incorpore, porque claro, es que ya de entrada... El procedimiento abreviado, o sea, cuando sale apertura de juicio oral, el juez o el tribunal que va a juzgarlos tiene que dar parte a cada parte para que primeramente se defiendan y acusen. Si el fiscal decide que en ese momento que no se acusa, pues no hay caso. Bueno, vamos a escuchar cómo le defiende la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Lo hacía ayer viernes al salir del Consejo de Ministros. La escuchamos. Este Gobierno yo creo que viene demostrando, y lo ha demostrado esta semana expresamente, que el nivel de exigencia es altísimo. Es altísimo. Pero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación no tiene cuentas pendientes con la justicia. No tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Así que el Gobierno tiene toda la confianza en el ministro Luis Planas. Pues eso tampoco es verdad. Aquí no. Eso tampoco es verdad. Es verdad según cómo acabe respirando el fiscal, pero de momento tiene una imputación de libro. Ese es el hecho. Bueno, el hombre que pasa por ser el que aburre mejor en Europa, José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, decía que no, que esto no vale, que se explique lo primero y si no que se le repudie o se le mande a un confinado en la parte ulterior de los montes universales. Vamos a escucharle. Un presidente que está escondido, que lleva 15 días escondido, que aún no ha dado la cara ante los españoles para explicar su programa de gobierno, lo cual es ciertamente sorprendente, que un presidente de gobierno aún no ha explicado a los españoles qué quiere hacer con ese gobierno.
y que no haya dado la cara tampoco después de que se le haya caído un ministro, que haya tenido que dimitir un ministro por las razones que todos conocemos. No se vayan a dormir, que les prometo que no pongo a ningún Villegas más a lo largo de la noche. Pero es que nos queda el propio expediente del presidente Pedro Sánchez, pero es que nos quedan los avatares del Ministerio de Cultura, porque hay que ver el nuevo que ha llegado y que dice: yo quiero ser un instrumento, pero no explica si el fagol, la vihuela o qué puñetas quiere ser. ¿El tal Guirao? Bueno, este es de coña, la verdad es que... Y bueno, y el barco que llegará a Valencia y ahí estarán, como... No se lo pierdan, en unos minutitos. Ya estamos de vuelta, ahora van a ver el drama de Màxim el Breve. Como Pipino el Breve, Màxim el Breve. Pero antes, ustedes se preguntarán, ¿dónde está escondido el presidente? ¿Por qué no habla ni siquiera por plasma? Y los ministros se van y largan unos rollos con mentiras podridas a saco, sin permitir preguntas. Pero esos métodos no habíamos quedado que eran los métodos de Rajoy y del PP. Pero, ay, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Pero esto qué control democrático sobre este gobierno existe? Ninguno. Como algunos dicen con mucha maldad, que es que el presidente está muy ocupado, está con el Tipex borrando líneas enteras de su currículum, porque han aparecido pues algunas cosas un poco feas. Ya venía siendo feo aquello de Miguel Sebastián, que dijo en una noche de taberna y prosapia, dijo, no, este tío era tan malo que la tesis doctoral era un desastre, era un truño, y nos lo trajo ahí a la oficina del gobierno, a la oficina económica de Zapatero, entiéndase. Y ahí se lo hicimos, se lo apañamos y mira, al final el chico lo consiguió, ¿no? A mí eso me guió a ir a esa universidad y a decir, oye, déjame ver la tesis de Pedro Sánchez. Y me contestaron, esto es bien insólito, ¿eh? Tengo la respuesta y es por escrito. Como se trata de una persona muy relevante, su tesis está blindada a los ojos del público. La mía no. Tiene un número, la pueden consultar ustedes, les gustará más o menos. Ahí no fue summa cum laude. No tuvo mala puntuación, pero en cualquier caso, la de todos la puede consultar cualquiera, sabiendo el título o el nombre o la referencia. Te la buscan, te la entregan, la lees, en fin. Menos la de Pedro Sánchez. Pero bueno, ya es que lo que es el colmo es que haya dicho que fue jefe de gabinete del hombre de la Unión Europea para la guerra de Kosovo y fuera un mindundia y el que llevaba los cafés. Que haya dicho que tiene un máster en el IES y resulta que tampoco. La Universidad del Opus, por cierto. Bueno, que está muy feo eso. Esto es un cifuenteo descaradísimo, pero aquí yo no leo ni oigo a nadie que esté a favor o en contra o que diga nada de nada. Así es que me voy a meter en Honduras. Si quieren ustedes abordar algo del currículum de Pedro Sánchez o si prefieren entramos ya en Màxim el Breve. No, fíjate que si Sánchez fuera de otra sigla política ya debería estar... en este momento tienes a 2 cadenas de televisión pidiendo su dimisión. Pero como, o sea, porque tú imagínate, tienes una fake tesis. Como el conejo de Duracell. Tú tienes una fake tesis. Una tesis. No es fake tesis, está hecha. Lo que pasa es que nadie puede verla. Sí, bueno, a ver, entonces ya me dirás qué tipo de tesis es. Es decir, es una tesis que al parecer se la tuvieron que hacer. Entonces, si está blindada, pues si tú no tienes nada que esconder, Carlos, tú la abres para que la gente la vea. Sobre todo cuando vienes a decir que este es el gobierno de la transparencia. Es que cuando me pregunto tu valor es la transparencia. ¿Cómo la blindas? Porque eso depende del ministerio y todas tipos de... Entonces, eso es lo único extraño que hay, que yo estoy hablando con gente y demás, pero hay una cosa, también se puede... A ver, hay otra forma de entrar. Porque el tribunal lo formaron, me parece, 5 personas. Sí, claro. Siempre tiene que ser así. Y esas 5 personas están identificadas. No, y que se lo está hurtando a la comunidad científica. Esas personas no tienen por qué guardar copia. Quien tiene que guardar copia es el centro universitario y el ministerio. En el lenguaje administrativo, Xavier, se dice que son tan transparentes que se hacen invisibles. Ya. Entonces el siguiente paso, la transparencia, no existe. Pero Alberto, que lo preocupante es que el vulgo no puede acceder a la gran obra está haciendo un retrógrado. De Pedro Sánchez, es una tomadura de pelo Castejón, que una persona se muy al contrario que el libro que espero que ya por fin me firme Xavi Orcajo, que estoy solicitándole una dedicatoria de hace yo se lo firmo, encantado luego. Por cierto, que el próximo martes en el Club de Amigos de Intereconomía a las 7 de la tarde, si quieren ustedes compartir la presentación de esta novela, y yo firmo encantado los ejemplares que ustedes quieran. Van a ver por ahí abajo el teléfono al que tienen que llamar para reservar plaza y vernos. ¿Cuántos libros firmaste en
¿En la feria? No lo sé, pero se agotaron y el domingo no pude. Me tuve que ir sin terminar de mi horario de firma porque se acabaron los libros. Pero bueno, es igual. Vamos a lo que vamos. A mí de la tesis de Sánchez me sorprende que su valedor, la persona que le proporciona el material, el padrino académico, que es Miguel Sebastián, cante la Traviata en una comida de amigos. En una noche de francachela. O sea, que fue muy concreto. Dijo, lo que tenía escrito no valía para nada. Tuvimos que meterle mano y hacer un zurcido elegante que superara los criterios académicos, que son los que son. ¿Quién necesita enemigos? Claro, esto que dijo Miguel Sebastián lo dijo cuando estaba, vamos, con su coche visitando las agrupaciones de Calasparra o de Caravaca de la Cruz. Ahora no se atrevería a decirlo, hombre, ahora de ahí le puede caer algo, claro. Se habrá arrepentido de eso. En todo caso, volvemos al tema de siempre. Es decir, dijiste que eras alto miembro de no sé qué y al final salió la persona, creo que se llama Westerlo, a decir, no, que este era miembro. Sí, Carlos este era ¿qué va a ser? ¿Qué va? Si este era miembro, un miembro más del gabinete y lo habían venido como que era el jefe supremo. Insisto con el tema del doble rasero, insisto con el tema de que venían aquí a normalizar. O sea, venían aquí a normalizar este país porque este país había pasado por mucha gente que robaba cremas, por gente que falsificaba los currículos, gente que inflaba sus trayectorias profesionales, gente que a la misma Cifuentes se le pedía un trabajo. Durante todo un día en la cadena de televisión se le exigió que presentara su tesis. ¿Dónde está su trabajo de fin de curso, señor Cifuentes? Y estamos olvidando el periodo más oscuro de Sánchez. Pues ahora yo entiendo que Sánchez, de administración en Caja Madrid. Yo entiendo que Sánchez esté guardado. ¿Por qué está guardado? Bueno, porque su asesor Iván Redondo le dijo, en este momento ahora no te vas a quemar. No es el momento de quemarte mediáticamente. Que pase la tormenta. Si acaso un paseíto por el puerto de Valencia cuando lleguen los del Aquarius. Eso sí, porque eso es un anuncio, eso no es eso no es política de Estado, eso es un anuncio. Eso puntúa, evidentemente. Bueno, están viendo ya al hombre, sin duda, el hombre de la semana, Máxim el Breve. Máxim el Breve caía víctima de un aguijonazo de un medio, boom, que de buena mañana publicó que había perdido un juicio con la agencia tributaria en el que reivindicaba algo que le dijeron nones y que además le atizaron intereses, le atizaron multa y le atizaron de todo, total, que 320 y tantos mil euros. Pagó, pero no recurrió al Supremo, ¿eh? Pudo la hacerlo. Bueno, hasta ahí llegó su paciencia. Yo también, si lo recibió en el 17 y lo interpuso en el 14, también resulta que, en fin, la justicia. A mí también me llama la atención una cosa, y es, chapó por los compañeros de Confidencial, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién le levanta a lo de Confidencial que la existencia de esas dos Fuego Amigo también. No lo sé, pero vamos, a mí en cuanto me dijeron el nombre de las dos de la empresa, yo me metí en la base de datos del Poder Judicial y ahí lo saqué en 3 patadas. Sí, bueno, vamos a oírle a Máxim el Breve en su momento en el que empezó a llorar y tal, y en fin, a decir que todo esto era la jauría. Lo que él ha llegado a sufrir la jauría, ¿cuánto, chaval? 8 días ha sufrido la jauría, hombre. Si él mismo seamos un poco serios, ¿no? Seamos un poquito serios. Pero bueno, es igual, se ha ido y el hombre pues tenía... Por él no se hubiera ido, pero ya verán luego que estaba obligado por otra declaración del gran Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Máxim. Lo acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado, cuanto menos de extravagante, consciente de que sería el blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven y todos demonizan. Estoy al corriente de mis pagos con Hacienda, aconsejado por mi asesor fiscal, como tantos compañeros periodistas, que aquellas inspecciones retroactivas, porque así lo fueron, eran una caza de brujas contra críticos con aquel gobierno. Que vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, por la desinformación interesada. Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo mucho la cultura. No es Albano, era el ministro de Cultura. Ya es que de verdad... Menos mal que el nivel, como decía la portavoz, era tan alto. Con lo que les había costado encontrar a este tío en la Feria del Libro.
No, lo que pasa es que se nota que son cultivadores del mito de la cultura, que es eso de que yo amo la cultura. Es que, claro, son unas declaraciones un poco completamente sonrojantes, y por no hablar ya del victimismo de la jugaría. ¿De qué jugaría hablar? Hablando en términos plata fiscal, dice, y usted me corregirá que de esto sabe, vamos a ver, dice, esto lo hacía todo el mundo, falso. Esto no era delito hasta el momento en que empezó a serlo y entonces me pidieron retrospectivamente lo acumulado hasta ese momento. Falso. Esto fue siempre delito. Siempre fue delito. Un delito consentido, en el que pues, es palmario que no actuaban porque las cajas de la agencia tributaria estaban llenas, los años del bienestar, de tal, todo se ataba con longanizas y no era necesario y alguien pensó, bueno, no te metas en líos con estos que son muy influyentes, lo que fuera. Pero llegó el momento de crisis, llegó el momento Montoro y Montoro dijo a por ellos. Pillaron a uno al que le pillaron mucha pasta y dijeron, pues esto es igual, tabla rasa y a por ellos. Y eso es lo que le pasa. Pero eso no es todo lo que le pasa, porque él omite un dato importantísimo. Le pasa que él aplica la compra de su casa en Benidorm a minorar lo que tiene que pagar Hacienda por una sociedad en la que oculta o engaña o disfraza sus ingresos del trabajo personal. Y esa es la cuestión que lo hace pues un tipo con un pasado pues poco atractivo, ¿no? Sí, él no solamente no se le aplica el tipo marginal que se tendría que aplicar, sino que además sobre su base la minora de manera artificial, deduciéndose unos gastos que evidentemente nada tenían que ver con su empresa. Pero este señor dice que tiene una caza de brujas. Una caza de brujas es cuando un señor que no ha hecho nada le persigue, le torpedean. Pero claro, la alternativa de este señor que le dejan hacer sus trapacerías cuando se ha demostrado, no porque lo diga la agencia tributaria, sino porque lo ha dicho un juez del TSJ de Madrid, creo que es la sección quinta, pero además, ¿en qué términos? Decía Carlos, no la recurre al Supremo, es que le pone de vuelta y media. Sí. Es que le deja hecho una playa, la clave está en el amor a la cultura. Claro. Esta serie de personas que distinguen, vamos a hacer un guiño al marxismo este antiguo, fuerzas de la cultura y del trabajo. Al marxismo. Fuerzas del trabajo y de la cultura. Estos todavía están con el camelo este de que la cultura es una cosa elevada, que es de unos seres especiales y por lo tanto quieren un trato especial. De hecho, después de soltar los perros, ha habido quien le ha dado la razón, diciendo, no, cuidado, que la cultura es otra cosa. Ha dicho los creadores. Él habla de bueno, pero todavía. Lo que han dicho es algo terrible. Dicen, no, es que los cultos somos incultos y nos engañan los asesores fiscales. No, que están como al margen de la realidad prosaica de la vida. Claro. Yo creo que es una de las... es una de las comparecencias más patéticas que se recuerdan. Es ridículo. Ha dicho que esto era una casa de brujas, iniciada por su propio partido, el Partido Socialista, porque esto lo inició Elena Salgado. Ha dicho que que es víctima de una jauría. Una jauría de la que tú formaste parte, porque ahora has tenido que borrar toda tu cuenta de Twitter, que era un espectáculo, en la cual te pasabas todo el día cargando contra tus adversarios políticos. No, y en la que jauría de la cual tú fuiste pagar parte. Impuestos era poco más o menos que de gilipollas, ¿no? Y aparte, a esas mismas horas, Juan Carlos Monedero, en otra cadena, estaba diciendo, ¿habéis visto el vídeo de Pedro Sánchez? No, lo subimos nosotros. O sea, que la jauría, en todo caso, son tus socios políticos, Maxim. O sea, no te equivoques. Deja de mentir y por otro lado lo que ha explicado Alberto. Es decir, ha venido aquí a decirnos que él, con efecto retroactivo, que ha habido un cambio de criterio, ¿qué tal? Deja de mentir, querido, claro, que no. Que lo que has hecho, que estás condenado por defraudar al fisco, punto, ya está. Pero no vengas acá a decir... Se ha recuperado dinero para pagar educación, sanidad... Claro, por cierto, que lo de la jauría remite al Doberman, ¿no? Y con el dinero que no pagabas, el dinero que no pagabas, se podría haber invertido en esa cultura de la cual tú tanto amas. Un poco de publicidad, que entren en Confilegal, que allí puedes descargarte las dos sentencias. Las puedes leer, que están muy bien escritas. Son muy divertidas. Y te dicen, y dices, bueno, sí, son apabullantes. Tú puedes decir lo que quieras, pero lo que están diciendo en las sentencias, que simplemente es desestimación, no se lo han condenado, han desestimado su demanda, pero son devastadoras. Yo creo que Maxim, que era consciente de sus pecados en el armario, tenía que haber dicho, oye, mira, tengo este tema, y evidentemente estamos en un momento donde hay un desarrollo del periodismo muy fino, del Big Data, de grandes investigadores, y están peinando todos y cada uno de los ministerios y de los secretarios de Estado. Entonces, es evidente que Pedro Sánchez por la noche, cuando ya lo llama y dice, ¿pero qué está pasando?, pues Maxim Huerta no le había dicho el multazo que le había caído por hacer esa empresa pantalla para meter ahí los gastos del piso y todos los líos.
Es verdad que cuando dice que todo el mundo lo hacía, pues probablemente habría mucha gente del mundo del espectáculo, pues que tenía una empresa para hacer eventos, que no hacía, por cierto, porque él no hacía eventos, sino que se puso él a sí mismo un sueldo, pero no organizaba eventos. Pero esa no es razón para hacer esa empresa pantalla, el que lo haga mucha gente. Bueno, yo no sé si él tenía la convicción moral de que el presidente le iba a mantener. Así se expresó en alguna radio, a primera hora de la mañana, pero llegó la primera hora de la tarde y zasca. Alguien le llamó a Moncloa y de allí ya no salió vivo, salió con esta rueda de prensa lastimera. En cualquier caso, como decía Einstein, el ejemplo no es la forma de que los demás sigan en la virtud. Es la única manera. Y por eso alguien recordó, pues bastante insistentemente, al presidente del gobierno cuál era su compromiso, cuál era su palabra dada ante los que le dieron el voto, ante los que forman parte de la familia del PSOE y supongo que por extensión ante sus aliados. Lo vamos a recordar. Y es que en mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Es que este hombre es tan preciso, lo disecciona también. Aquel que creare una sociedad para pagar menos de lo que tiene que pagar, no entrará en el reino de los cielos. Antes entrará por el ojo de la... Joder, cacho. Claro, él cuando le dijo, yo creo que él cuando le dijo a Máxime el Breve, por la mañana, va, tranquilo, esto si lo que tú digas me parece bien y tal, pues ni se acordaba de esta entrevista en Telecinco, pero al mediodía, ya cuando era tan insistente, el rey... Está la teoría conspiranoica, Xavier, que esto se ha montado. No le quedó por la boca por el pelo. Llegar a la conclusión de que tienes un hombre con palabra y a continuación presentas las siguientes elecciones. Conspiranoica, digo. Esto de si es una conspiración es la peor conspiración que se les puede haber ocurrido. O sea, la conspiración más ridícula que se les puede haber ocurrido, porque han quedado como cagancho en el mar. Aquí, y ahora es verdad que en determinado momento salen sus nuevos aliados políticos, por ejemplo, sale el diario El País con una crónica de Anabel Díez donde dice que Sánchez ya tenía en el mediodía, al mediodía ya sabía que ya tenía el nombre del nuevo ministro de Cultura y que las horas de Máxim estaban contadas, lo cual no es verdad. O sea, lo que hace rectificar a Sánchez y tomar medidas en el asunto es este vídeo. Es este vídeo. Si el vídeo no hubiera existido, el vídeo es demoledor. Máxim no sería el Breve. Hablando, por cierto, Sánchez está hablando del caso Monedero. Su consejo de gobierno. Claro, el que ayer andaba contento por ahí diciendo, claro que él sabía, él se acordaba, porque era Sánchez hablando de su caso. Claro. Entonces el otro en otra cabina diciendo, ¿habéis visto el vídeo de Sánchez? No, y un aspecto importante en la dimisión que yo creo que no se nos debe escapar, volviendo otra vez al tema de la improvisación y las cuotas. Claro, ¿qué diferencia tan abismal entre Máximo y Guirao? Hemos pasado de un hombre del papel cuché, porque es así, de la prensa rosa, novelista, lo que queramos, bien, un hombre del espectáculo con un pasado tuitero muy salvaje, a un puro gestor. Que, por cierto, han empezado ya a aparecer algunas sombras, pero como mínimo proceden de mundos completamente opuestos. Lo cual quiere decir que la cagaron. Porque dicen, hemos puesto a un tío, para hacer un golpe de efecto, nos ha salido fatal. Ahora que estamos en el Mundial... Ahora pongamos al que deberíamos haber puesto. Pongamos al que deberíamos haber puesto, en serio. Cambiar de posiciones completamente, cambiar de nación y de esquema. A Guirao que llega y dice que quiere ser un instrumento. Claro, no sabemos cuál, pero quiere ser un instrumento. Bueno, hay una cosa muy importante. Luego vamos a ir al caso de Aquarius, concertinas, Cataluña, embajadas, yo qué sé, si es que esta semana ha habido de todo. El levantamiento de la Hacienda Fiscal Catalana. La demanda contra Llarena. La demanda contra Llarena. Bueno, hay de todo y por su orden. Pero una de las cosas más importantes que han sucedido en los últimos días y que van a tener que sufrir por lo menos el tiempo que dure el gobierno de Pedro Sánchez, es que ha habido un cambio copernicano en las dos estructuras de poder mediático que sostenían primero el régimen rajoyano y después a Pedro Sánchez. En pocos días, el diario El País, por ejemplo, pasa de defender elecciones ya,
Bueno, este es el gobierno maravilloso de Pedro Sánchez con una purga interna que sucede después de que los accionistas franceses hayan conseguido en el enésimo intento acabar con Juan Luis Cebrián. Deponen a Cebrián y acto seguido, o con muy poca diferencia de tiempo, hay una purga que saca a todos los que tuvieron que ver con Soraya a la calle y pone al viejo régimen de nuevo. Hoy me han contado... Tiene que contar usted eso, que no en vano es el autor de este libro. A ver, que se vea bien el título. Prisa, liquidación de existencias, editado por no Foca. No lo veo en pantalla, con lo cual si lo quieren, lo pueden ir a buscar a las librerías. Decías que tenías una anécdota. No, te voy a contar algo que no está en el libro, me lo contaron ayer viernes, y tiene que ver con cómo fue defenestrado Cebrián. Llega un momento en el que Manuel Mirat, el CEO, se harta de del afán de protagonismo que tiene y dice, convoca al Consejo de Administración y dice, o él o yo. Y les dice, o él o yo. Y al fin de cuentas ahí deciden, le dan el favor a Mirat y Cebrián queda fuera de la... Ya su trayectoria dentro de Prisa queda acabada y enterrada. A él quería que le hicieran una fundación, la Fundación El País, y Mirat decide, gracias también al apoyo de los nuevos inversionistas, enterrarla, con lo cual y toda esta gente que ha quedado como un decorado, como un jarrón chino, es decir, un presidente de honor que no significa absolutamente nada. Él quería seguir mandando en el país, que era de donde él iba a seguir tirando de los hilos, administrando el poder, presionando, influenciando y cobrando una bonita cifra, ¿no? y por supuesto llenándose los bolsillos. Al fin de cuentas Mirat ha dicho basta, y a partir de ahí el diario El País dice, ¿para qué vamos a seguir apoyando a Rajoy? Si Rajoy está amortizado. No, mucho antes de la moción. Dicen, este tío ya está amortizado. Entonces ahí es donde empiezan a decir, vamos a acercarnos al Partido Socialista, porque en todo caso vamos a recuperar un poco el viaje hacia la izquierda, que siempre con eso nos ha ido estupendamente bien, a recordar los años del filipismo. Y entonces, en El País, toda la dirección Caño, con David Aldenete, el mismo director, a Antonio Caño, Javier Ayuso, una persona ex portavoz, jefe de comunicación de la Casa Real, y un hombre con mucha mano en el CNI de Félix San Roldán, deciden acabar con eso. Y entonces, y de pronto regresa lo que yo llamo el regreso de los muertos vivos, es decir, viene Soledad Gallego Díaz, la vieja guardia filipista, Joaquín Estefanía, todos unos nombres, Joaquín Estefanía, Mónica Severio, la hija de Jesús Severio, regresa Javier Moreno, que es el padre intelectual de la foto de Hugo Chávez intubado allá por el 2013, y dices, ¿pero qué es esto? En Prisa están alucinando con esto, es decir, se suponía que si tú presumes de diálogo global, de estar las redes te están comiendo el terreno, es decir... Bueno, todos los colaboradores... ¿Dónde vas con todos estos colaboraron con Soraya, pero ese es un capítulo que no necesariamente todo el mundo tiene que conocer. Usted, que es un experto en Prisa, en su vida interior, etcétera. ¿Es verdad que Soraya ocupaba buena parte de su tiempo en solucionar los problemas de deuda, en convertir papelitos... en fin, en papelitos la deuda que tenían algunas entidades financieras? ¿Esto es tal como se cuenta? Vamos a ver, Cebrián nunca admitió que... Él admitió que ha tenido reuniones con Soraya, pero que eran sobre la guerra del fútbol. Yo creo que las reuniones iban de mucho más allá. Es decir, a mí la versión que me llega es que Cebrián, en un momento determinado, cuando el PP accede al poder, le dice a Soraya, mira, una portada del País vale 100 veces su valor. En Washington una portada del País tiene mucho más valor que 100 portadas del ABC o del Mundo. Y Soraya lo compra. Dicen, bueno, pues mira, me viene muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Es verdad que calmar al establishment... Convence a Telefónica, la Caixa, al Santander... Es que Soraya es Telefónica. Su marido trabaja pero está años en eso, entonces, en conseguir ese... Entonces, ahí había que... ahí hay toda una especie de masajear al establishment, que finalmente, ¿quién le salva? Y de los 400 y pico de millones de euros que han puesto que ha puesto Telefónica, que han puesto los bancos y demás, 9 de cada 10 euros se perdieron. Es decir, el establishment salvó a fondo perdido
aprisa precisamente por tener contento a Juan Luis Cebrián y que no haya ningún tipo de represalias contra ellos. Y el gobierno encantado, porque el gobierno ante la ofensiva catalana necesitaba un diario como El País de punta de lanza, que le vino estupendamente bien. Un diario, por otro lado, que en el tema catalán siempre se había puesto no de perfil, sino que incluso la idea de España la había destrozado por completo. Es verdad que tampoco los ayudaron mucho en los últimos avatares, ¿eh? O sea, ya que te vaya bonito. No solo, es que ya no era creíble. Es decir, esas portadas atacan, como no era creíble, los ataques a Sánchez. Hay que buscar en la hemeroteca cuando El País le llama insensato sin escrúpulos a Sánchez. Ahora están encantados. Ahora hay toda una operación del diario El País y sobre todo de A3 Media diciendo, Ferreras el otro día, decíamos en Periodista Digital, orgasmo en directo. Ferreras sale y dice, algo ha cambiado en este país. Un ministro dimite en 24 horas. Pero es que Urdangarín va a la cárcel. Pero es que el PP, hemos sacado al PP como bajo la regla de la institución. El sistema funciona, dice Ferreras. En una semana, el sistema funciona en España. Es maravilloso. Bueno, la operación del barco. Vamos a la operación del barco, porque seguramente habrá algunos que estén esperando a ver aquí, en Libertad, qué opina la gente. Bueno, la operación del barco es muy exitosa desde el punto de vista marketinero. Evidentemente, eso da votos. Nadie puede levantarse y decir esto es una mamarrachada, no se haga, etcétera, etcétera. Pero plantea algunas contradicciones que alguien que gobierna un país serio, un país moderno, tiene que tener en cuenta. La primera es que produce un agravio comparativo de esos ciudadanos rescatados en el mar para con esos 7.000 que están en régimen de cautiverio en unos centros que se llaman CIES, donde agrupamos a aquellos que sin papeles pretenden entrar en un territorio Schengen europeo que los exige. Segundo, hombre, ¿qué pasará cuando llegue el quinto barco? Hay otro que está por Catania, que lleva aproximadamente 1.000 ciudadanos subsaharianos. Tercer asunto, oiga, ¿no estará esto retroalimentando a las mafias que son los que los traen? Último asunto, dice, oiga, no dejamos en ridículo, por no decir en pañales, que es más feo, ¿no?, a los guardias civiles, a los policías que están en la frontera de Ceuta o de Melilla, dando la cara cada noche con lesiones, con problemas, en una actitud nada agradable para nadie, tratando de impedir las avalanchas de los que están del otro lado de las fronteras de Europa, representadas en Ceuta y Melilla por su autoridad, y están ahí con las concertinas. ¿Todo esto tiene algún sentido? ¿Esto se puede derribar por un golpe de efecto, por unos votos, por conseguir unos miles de votos? Y desde luego las risas en Italia. A Italia le hemos solucionado el problema y en Italia dicen, ¡buah! El Quijote español va a ver. Y se burlan de nosotros, en pocas palabras. Esto no se ha hecho de forma pensada, meditada, y con el señor presidente del gobierno, tras tomar la decisión de abrir los puertos de Valencia a esos emigrantes, se podía haber ido a Bruselas a exigir una cumbre comunitaria de urgencias con algún otro socio europeo que lo hubiera acompañado. Pero eso no lo ha hecho. Ha preferido la soledad monclovita y esperar el baño de masas el domingo, a ver si tenemos la suerte que llega con hora de luz y se puede filmar eso bien y reproducir en los telediarios, ¿no? Pues es un uso un poco mentecato. Eso, y ahora opinan ustedes, pero eso, y que me gusta que la gente entienda la diferencia entre la palabra solidaridad, que está absolutamente prostituida y no significa gran cosa, y la palabra caridad, que nadie quiere utilizar y que existe y que tiene enorme valor en algunas sociedades, pero que algunos que no quieren, puede ser un poco proclive a lo religioso. Eso de caridad no debe gustar mucho en Moncloa en estos tiempos, ¿no? Bueno, vamos con el barco. Don Iván, que le veo con ganas. No, bueno, y lo que has dicho es muy pertinente, ¿no? Evitar continuamente la palabra caridad, ¿verdad? O sea, que creo que es muy acertado, porque hay cierta fobia, porque eso tiene una resonancia religiosa que ellos van a rechazar de plano. Hombre, vamos a ver, 600 personas en números redondos van a venir. Es evidente que la ética nos obliga a todos a atender a nuestros semejantes lo mejor posible. Por supuesto. Pero da la casualidad de que somos una sociedad política concreta, con unos recursos concretos, con unas fronteras concretas, y claro, la compatibilidad entre el número de seres humanos que podamos acoger y mantener un nivel de vida, pues tiene unos límites. Eso es lo que habría que exigirle a estos gobiernos, que entreabren la puerta, porque tampoco la abren del todo. Digo que entreabren porque además, no nos engañemos, esas 600 personas que vienen en el barco, pues probablemente se igualarán en un mes en el estrecho.
Es decir, que el mismo flujo más o menos, bueno, eso habría que cotejarlo cada mes, pero probablemente habrá meses que venga más gente. Entonces, ¿cómo se actúa ante esto? ¿Y qué se hace además? O sea, hay que decir que no se ve ninguna estrategia de ningún tipo. Además, ahora que está aquí Borrell con este atuendo tan curioso que habéis puesto, es que da la impresión de que este ministro de Asuntos Exteriores está para otra cosa, para un encaje a lo mejor, o para una solución europeísta de un problema que es nacional, pero que quieren presentarlo como internacional. Creo que me estoy expresando con bastante claridad. En fin, que lo que habría que exigirle al gobierno es que distinga entre el plano de la política y el de la ética. Pero claro, lo que vende en esta sociedad española socialdemócrata, valga la redundancia, pues es un mercadeo con la ética. A ver, el problema que tiene esto, desde mi punto de vista, es el efecto llamada. Claro, es decir, a eso me refiero. Si tú das el visto bueno para que justamente en la zona de Libia todos los barcos vengan a España, pues el efecto llamada va a ser brutal. Claro. Es decir, en Argelia hay, dice la policía argelina, 400.000. Y en Marruecos no han dado cifras, pero han dicho que hay un efecto aluvión que está, pues por razones climatológicas o por lo que sea, esperando la oportunidad en las costas marroquíes. Además, otra parte, hay cuestiones también. En el barco van 123 niños que no tienen padres. Por lo tanto, van a tener un acogimiento especial aquí. Pero falta por ver, que tampoco lo explican demasiado bien, que por venir en el barco le van a dar el estatuto de refugiado. Que es los niños todos. Los niños todos. Puede ser que todos, por la ley del menor y demás. Pero los mayores hoy en día, cuando tú entras, lo que suelen hacer es pedir el estatuto de refugiado y automáticamente al cabo de unos días los dejan, tiran para arriba, normalmente suelen tirar para Francia, para Bélgica, que es donde tienen familia. Entonces, el peligro que existe es eso, el efecto llamada. Que Europa lo que tendría que hacer, tú lo has dicho antes, Iván, es tener una estrategia general para hacer frente al tema de inmigración. Porque es que es imparable, evidente, y es un negocio, y es un gran negocio. Es que es un negocio de carne humana, no nos engañemos. Hay varias cuestiones. Mira, rápidamente. Por un lado, lo que está haciendo Sánchez irresponsablemente es potenciar el negocio de las mafias y del tráfico de esclavos, porque eso es el tráfico de personas. Es que hay otra mafia, que es la mafia de las ONG. Es decir, tú tienes por un lado la mafia en Libia y en los países que trafican con personas, pero por otro lado tienes la mafia de las ONG, que son las que los potencian. Tranquilos, tirarse al agua, que nosotros estamos aquí. ¿Y quién cobra? ¿Quién cobra? ¿Cómo se mantiene el Aquarius? Eso es un dineral. Es decir, vamos a investigar de dónde viene el dinero de las mafias de las ONG, porque todo esto encubre un gran negocio, que es el negocio de la solidaridad. Un negocio que después pagaremos todos, porque la operación es muy simple. Políticamente es un tuit de Pablo Iglesias que dice: qué orgullo pertenecer a un país que acoge a este tipo de personas. Me siento orgulloso de mi país. Ese es el eslogan y esa es la operación política. Lo que nos dice Pablo Iglesias, por ejemplo, es que en ese barco, ya lo dijo Mónica Oltra, parece que ha habido abusos sexuales, con lo cual van a entrar violadores. Nos quedamos muy tranquilos, señores del PSOE, nos quedamos muy tranquilos. Que entran violadores, entran niños que no tienen padres. Es decir, y sobre todo les vamos a pagar. Aparte de todo eso, vamos a ser mucho más generosos. Van a cobrar una renta de, no sé, 500 y pico. Muchos españoles, muchos que se lo manifestaban pidiendo las pensiones, muchos españoles no llegan a eso. Bueno, hemos llegado al momento del programa en el que con mucho orgullo les presentamos nuestro Formidables. Esta semana dedicado a un hombre joven que lleva muchos años en África, es misionero, es sacerdote, se llama David Screech, está trabajando en Etiopía y ha tenido que elegir entre capillas o pozos para que la gente tenga agua, y ahí está el hombre con el azadón impulsando la creación de pozos en una zona de lo más desasistido de Etiopía. Agua Mineral Natural Montepinos le ofrece este espacio. Mi nombre es David Screech, soy misionero, pertenezco a la comunidad misionera de San Pablo Apóstol. Llevo 24 años en África, 20 en Kenia y desde hace 4 años en Etiopía, en el sur de Etiopía, en una zona que se llama Ñangatom, que está haciendo frontera con el norte de Kenia y el oeste del sur del Sudán. Es una zona muy remota, es una zona habitada por pastores nómadas y es una zona en la que la vida de esta gente consiste en sobrevivir. Es una zona total, es la montaña, no hay ningún tipo de infraestructura, ¿no?
el enfermero más cercano está a 50 kilómetros, no hay transporte público, con lo cual no hay miseria, digamos, ¿no? Pero sí que hay pobreza en el sentido de que no hay servicios, ¿no? No hay educación, no hay salud, no hay ningún tipo de servicio. Llevamos 4 años viviendo en tiendas de campaña, no hemos construido nada, pues la prioridad ha sido atender a lo que nos hemos encontrado allá, ¿no? Como bien dices, el agua, hemos hecho 12 pozos para que la gente pueda beber, porque no hay agua, o sea, la gente va a un río seco en el que excava, que es justo a la frontera y es justo el sitio donde habita la otra tribu, ¿no? Y es muy peligroso. Cuando llueve se forman charcos y la gente bebe directamente de ahí, y son charcos que están contaminados por los animales y tal. Entonces hay un gran problema de diarreas, de malaria, enfermedades de la piel, enfermedades que tienen que ver con los animales, ¿no? Entonces hemos querido dar un poco respuesta a todos esos temas mediante agua potable y limpia, mediante campañas para desparasitar y curar a los animales, y dando una atención sanitaria en los casos que hemos podido. Las comunidades cristianas están más al norte y son otra etnia, que son los Amara o los Abesha, ¿no? Son etnias diferentes, son culturas diferentes. De hecho, los Abeshas, los cristianos ortodoxos, venían a estas zonas a coger esclavos de estas tribus, ¿no? Ahí, bueno, todavía hoy en día, ¿no? Se ven a estas tribus del sur, las tribus del Valle del Río Omo, como gente muy salvaje, ¿no? Y la gente de Etiopía tiene miedo de ir a esas zonas, ¿no? Con lo cual, temas como profesores para las escuelas, enfermeros, si pueden no van. Es difícil encontrar funcionarios del gobierno en estos puestos remotos como donde estamos que quieran estar allí. La esperanza de vida es muy baja, ¿no? Estás en torno a los 47, 48 años, porque la mortalidad infantil es muy alta y eso es lo que baja la media, ¿no? Aquí en España hay una fundación, se llama Fundación Emalaikat, y necesitamos evidentemente ayuda económica, ¿no? Nosotros valoramos mucho que la gente quiera comprometerse con un proyecto en concreto o con una acción en concreta de forma periódica, ¿no? Eso a nosotros nos da la capacidad de poder abrir, por ejemplo, queremos abrir ahora un centro materno-infantil, poder contar con la ayuda necesaria para mantenerlo abierto, la comida para los niños, los profesores, etcétera, ¿no? Después también, ahora mismo, aparte de la construcción de este centro, queremos construir unos almacenes y unos talleres, una capilla, que espero que este año la podamos tener. También necesitamos materiales, necesitamos ayuda, necesitamos materiales como de construcción, ¿no? Dijésemos todo lo que es ferretería, necesitamos todo lo que es sistema de energía solar, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? En ese sentido. O sea, tanto ayuda material como económica. En este lado de Ñangatom, en el lado etíope, no había ninguna presencia de ninguna ONG ni de ninguna entidad religiosa, ni de la Iglesia Católica, ni nada, ¿no? Entonces ahí es donde surgió la idea de ayudar a esa diócesis con personal. Es decir, yo y nuestro sacerdote, que nos fuimos hace 4 años allá con una tienda de campaña y con ganas de ayudar, ¿no? Fuimos muy bien acogidos porque la gente había oído de la Iglesia Católica al otro lado de la frontera, ¿no? Donde estábamos, y también en el sur del Sudán, que había habido una misión católica de irlandeses hace ya varios años, y conocían de la Iglesia Católica. En ese sentido fuimos bienvenidos, ¿no? Sí que nos miraron con un poco de recelo, porque al venir de Kenia veníamos de donde está el enemigo, y cada vez que había un ataque de la tribu vecina, sospechaban que éramos nosotros los que estábamos pasando información a la otra tribu, ¿no? Entonces eso nos ha costado varios años de que ganarse la confianza, ¿no? Y realmente de demostrar que estamos allí para ayudar, y como amigos, ¿no? Y enviados por Dios, si quieres, y no con otro motivo, con otro fin diferente, ¿no? Bueno, el uso político de la crisis humanitaria del barco Aquarius. Don Alberto Serrano.
Xavi, yo lo que quería decir es que se ha dicho por parte de este gobierno que son humanitarios en comparación con los italianos y otra serie de gobiernos europeos. Bueno, los italianos tienen 150.000 refugiados. España me parece que anda con 16.000 inmigrantes subsaharianos, de tal manera que yo creo que hasta que lleguemos a la cifra de Italia es cuando podemos dar lecciones a los italianos. Estamos hablando de 600 personas, con lo cual, desde un punto de vista humanitario, fenomenal. Desde un punto de vista de la migración, es ridícula la medida que se ha tomado. Por otro lado, yo creo que este señor ha cometido un error tremendo, es decir, o por lo menos filtrar, que pretende dar la condición de refugiado con carácter general a todos los que van a bordo del buque. Cuando la condición de refugiado, por su propia naturaleza, se otorga de manera individualizada a las personas que demuestren ser perseguidos políticos, otra serie de circunstancias que marca la ley. Por tanto, habrá que ver si las personas que lo solicitan del barco o los que están esperando en el muro de Melilla o cualquier otro merecen o no ese calificativo en España. Porque refugiados económicos no existen. Los refugiados económicos no existen. No, en principio es una categoría que no existe, si no vendría lógicamente medio África a Europa. En cualquier caso, otra vez lo mismo, esto es demagogia. Javier, habrá mucha gente, todos se merecen ayuda humanitaria. La condición de refugiado, los que se lo merezcan. Ha dicho Grande Marlaska en unas declaraciones recientes que se les va a aplicar la ley de expulsiones, es decir, que aquellos que no pidan asilo van a ser expulsados como si hubieran llegado a una patera. Es decir, probablemente tengamos una situación muy bipolar donde la presidencia del gobierno dice una cosa, el ministro del Interior dice otra jurídicamente, aplicando las leyes del Estado, y luego, claro, ¿cuál va a ser el destino de estos cientos de personas? Y sobre todo, la guerra que se ha provocado entre Emmanuel Macron, que ha llamado al ministro de Interior italiano irresponsable y cínico, y entonces han llamado a capítulo en una reunión de urgencia entre Italia y Francia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema sin resolver entre todos los miembros de la periferia del Mediterráneo para tomar una decisión sobre un problema que es global, que es el tema de la migración y el tema de la poscolonización de esos territorios, que esto va a seguir filtrando continuamente inmigrantes a bordo de pateras que son víctimas de mafias que los suben a lanchas sin chaleco, en ninguna condición, y el Aquarius y otras dos naves los andan recogiendo. Es que, por cierto, han muerto un nigeriano y otro africano, muertos, se han ahogado estos días. No, David, yo creo que esto también pone de relieve, ya es un clásico esta crítica mía, a la idea de una Unión Europea solvente. Esto demuestra pues, que cada país busca sus propias soluciones, que cada país tiene sus economías y que, como bien dices, pues hay varias Europas al menos. Sí, sí. La Europa que circunda o que cierra el Mediterráneo pues tiene unos problemas muy concretos a los cuales son muy ajenos pues, las frías tierras berlinesas y alemanas donde se refugian nuestros compatriotas golpistas. Es decir, que la idea de Europa pues, es una idea sublime que cuando uno la intenta aplicar a la realidad más prosaica como es esta, pues se hace añicos en gran medida. Europa no tiene ningún tipo de política de inmigración. Por eso. Ningún tipo de política de inmigración. Actúa también con fines propagandísticos. Ya lo hemos visto con la irresponsabilidad de Merkel de meter, por su propio beneficio electoral, meter 1 millón de refugiados de la noche a la mañana. La jugada le sale mal, políticamente se la condena y ya después sale corriendo a decir, a pastelear un acuerdo con Turquía para meterlos ahí y olvidarse del problema. Es decir, así actúa la Unión Europea. Luego tienes a Hungría, que actúa de otra forma completamente diferente, que dice, yo por aquí no paso. A mí la política esta de abrir las puertas y venir y ya después nos enteraremos, total se van a Suecia, se van ahí, etcétera. Oiga, los ciudadanos pagamos impuestos precisamente para que usted nos proteja. Entonces, si usted actúa irresponsablemente, pues tendrá que pagar las consecuencias. Bueno, pero en la crítica a la actuación del Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, hay dos grandes preguntas que se hacen los ciudadanos en los bares por la mañana tomando el cafelito. Una, oye, ¿no puedes hacer esto con estos y tener a 7.000 en los centros de internamiento? Absolutamente blindados allí, sin dejarlos moverse y sin darles el mismo trato que das a estos. Eso no parece lo más sensato. Segundo y más importante, oiga,
¿Puede haber un país en el mundo en el que Welcome Refugees en el puerto de Valencia con banda música, Carmen Calvo y Pedro Sánchez, y al mismo tiempo haya guardias civiles protegiendo las fronteras con unas concertinas que cortan y que, por cierto, no puso el Partido Popular? No puso el Partido... Mira, tú que... Es que, bueno, pues eso ante eso sí tenemos una salida política. Es la de Fernando Grande Marlaska, que, bueno, explicaba que su voluntad sería quitar esas concertinas. Lo que pasa es que Fernando Grande Marlaska no debía saber en ese momento que las concertinas se pusieron en el 2015 y se pagaron en el 2015 y que el que decidió ponerlas era otro socialista. Así es que, ¿en qué quedamos? Vamos a escuchar la explicación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. Bueno, fue en 2015, dije no, 2005. 2005. Claro. 2005 es cuando la puso el Partido Socialista Obrero Español. Hay unos interesantes ecos en los que vais a tener información FETEN de dónde se pusieron, cuánto costaron, quién era el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el que decidió ponerlas, y que se hicieran pupita los que venían del Sub-Sahel a intentar ganar territorio europeo tanto en Ceuta como en Melilla. Cuando se aprobaron, cuánto costaron, quién decidió ponerlas. Claro, si cambiamos el criterio, pues está muy bien, cambiamos el criterio. Pero mantener a un tiempo la actitud buenista esta de venga quien venga, que será muy bienvenido, porque aquí están mis amigos, el Chimo Puig, la Horta y... En fin, no, mire, con esto no casa. Aquí hay una contradicción que hay que resolver de una manera o de otra. ¿Con qué moral le dice usted al Guardia Civil que está atendiendo esos servicios por la noche y jugándose el físico que tiene que seguir haciendo? Bueno, además hay un precedente propagandístico e ideológico, que es aquel viejo lema de ningún ser humano es ilegal, que además es una trampa completa porque los seres humanos no existen en abstracto, es decir, lo que vienen aquí son ciudadanos de otras naciones y hay que tener o convenios o dejar de tenerlos y hay unas fronteras o dejar de tenerlas. Entonces es una idea viscosa que funciona muy bien de cara a la publicidad. La publicidad es un factor fundamental en la política actual y evidentemente pues eso luego se vuelve contra ti porque hay que tomar decisiones y lo que no tiene sentido es que arrastres o vayas a remolcar con un barco de la Armada un Aquarius y tengan que venir otros señores pues en un flotador a que tiren Dios en la playa, ¿no? Eso que ven en las imágenes es la famosa frontera del Tarajal, donde hemos tenido incidencias importantes y graves muchas veces ya, y que, bueno, eso lo que motivó esas avalanchas fueron lo que llevaron a que en tiempos de Antonio Camacho se situaran las concertinas, de las que no creo que haya nadie que se sienta especialmente orgulloso, pero que sin ellas pues, no quiero imaginar. Este tema yo es que creo que hay un desconocimiento total absoluto, porque ya decían del siglo XIX, Heller, por ejemplo, que los 3 atributos del Estado eran los que tenía que dominar, era el poder, el territorio y la población. Es obligación de un Estado controlar su población. Entonces, claro, cuando hay un inmigrante que no tiene papeles, en cualquier país del mundo, se le retiene hasta que se le pueda documentar, porque no sabemos si puede ser, pues a lo mejor, una persona buscada internacionalmente, claro. O una persona que está aquí para una serie de fines delictivos o cualquier cosa. Es obligación del Estado controlar la población que está dentro del Estado por beneficio y seguridad de todos nosotros. Entonces, todos estos que están en el CIE, Xavier, son simplemente porque no están documentados. Al margen va su proceso de expulsión, si procede o no. Pero en tanto cuanto se les trata de documentar, la alternativa que hizo España desde hace mucho tiempo, precisamente para no meterlos en un centro penitenciario, es buscar una alternativa, que son estos CIEs o Centros de Internamiento de Extranjero, hasta que se le puede documentar. Y estando un máximo de 60 días. Claro, porque falta decir que total. Casi siempre las mafias le retiran los pasaportes cuando embarcan en la chalupa, pateras, es dejarles por allí haciendo lo que no existe en ningún país. Parece que estamos perdiendo de perspectiva todo el problema. Tenemos un gobierno con 84 diputados, tenemos dos años por delante y no va a haber actividad legislativa. Es imposible, porque no tienen mayorías y cualquier mayoría va a tener que pagarla a precio de oro. Entonces, el Partido Socialista está embarcado en una operación de recuperación de su propia credibilidad con el fin de presentarse a próximas elecciones con posibilidades. Y esto, por ejemplo, esto de
de los inmigrantes o de los migrantes es una marca también de la casa. Y la prueba la tienes en cuando han montado todo el gobierno. Bueno, ha habido una recepción, yo te había mencionado un amigo mío del PP, muy de PP, dice, me gusta tanto este gobierno que incluso le votaría. Fíjate hasta qué punto la cosa va por ahí. Entonces, nos centramos solamente en esto, estamos perdiendo la perspectiva de lo que el Partido Socialista intenta hacer de cara a 1 año o 2 años, que es recuperar una mayoría suficiente para poder ganar las elecciones. No tiene otra explicación. Zapatero las instaló en el año 2005, las quitó en 2007, Rajoy las vuelve a poner en 2013 y hay un aviso de la comisaria europea en 2014 de Interior, Cecilia Malmström, que dice, por favor, quitad esa salvajada. Es decir, que funcionan a golpe de improvisación. A medida que van viendo que los inmigrantes se van abriendo en canal los brazos y las fotografías que hay de los inmigrantes saltando las concertinas, que es una salvajada las fotos que están en los medios de comunicación, van viendo a ver cuántos van quedando por el camino, heridos, malheridos, y qué se hace con ellos. Hay un tema también pendiente que es el de las devoluciones en caliente, los centros de internamiento de extranjeros. Es decir, esto es una falta de un plan de acción global para el tema de los inmigrantes. Y luego, evidentemente, se acordará el propio Pedro Sánchez que en su programa estaba a retirar en su programa electoral las concertinas. Era uno de sus momentazos, ¿no? Decía, reconocer el derecho de asilo y refugio, asegurando la efectiva protección internacional de aquellas personas que lo necesiten. Evidentemente las tiene que quitar, pero tiene que reforzar con un programa de inmigración. A ver, yo le animo a Pedro Sánchez a que se sacuda los complejos y tire la valla. O sea, directamente que las tire. Claro. Oiga, si usted está haciendo, si por Valencia van a entrar alegremente y les está esperando prácticamente con la nacionalidad española, oiga, anímese. No tiene sentido mantenerlas. Porque lo que no se puede es hacerlos venir, meterlos en un centro de internación, después por la noche los desperdigamos por regiones de España con nocturnidad, ¿no? Y total, después, dele papeles, permítale que trabaje, porque si no se van a dedicar a la marginalidad, los vamos a ver en Gran Vía vendiendo falsificaciones. Ese es el tipo de inmigración que usted está proponiendo. Entonces, sacúdase los complejos, dele la nacionalidad española, dele residencias y tire las vallas. Sí, esa es su política de inmigración. Pero no haga estos gestitos, estas cositas para quedar bien y hacer un anuncio como el del fin de semana. Porque es un puro efecto marketingiano de uno que dirige la campaña del señor Pedro Sánchez y que ha visto la oportunidad. Que estos van de Malta a Italia en el barco y tal, vengan para acá, hombre. Y ahí están todos, unos que, por cierto, han restringido los presupuestos de las organizaciones que muy dignamente atienden esos fines en Valencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y quizás el último gran capítulo de esta noche, de la semana esta trágica de Pedro Sánchez, tiene que ver con Cataluña. Por un lado, por otro y por varios tiene que ver con Cataluña. ¿Por qué? Bueno, pues la primera decisión de este gobierno de Pedro Sánchez fue levantar el control de las finanzas catalanas. Primer Consejo de Ministros, primera decisión. Aún no sabían cómo se abre la carterita de ministro. La primera decisión, congraciar. Vamos a mandar el mensaje a Kim Il-jung Torra de que esto va mejor, de que con nosotros no es como con los anteriores, que mire usted que ahí va el dinero. Por cierto, que Kim Il-jung Torra, su primera decisión del otro lado de las negociaciones norcoreanas, pues fue regar con 20 millones de emergencia a TV3, porque estaban al borde de no poder producir esta basura de programas que suelen emitir incluso en la cadena infantil. Bueno, pues cuando estos presupuestos drenen, ya saben a quién, las asociaciones volverán a hacer lo que ya hacían, porque esto es un déjà vu, de principio a final. Ayer tuvimos noticia de que la ANC hacía listas, progromos empresariales. Sí. Las empresas que aquí no han sido conllevantes. Vamos a señalarlos con el dedo. Ayer tuvimos noticia de que los Mossos de Escuadra han cogido y han mandado a hacer puñetas al pobre hombre, el segundo de Trapero, que decidió pues, asumir el interinato. Se llama Ferran López. El hombre ha dicho, bueno, ahora que ya hay aquí quien mande, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Contigo no queremos saber nada. O sea, ya te puedes ir a la Guardia Civil, macho, porque aquí no tienes futuro. Y esas son cosas que van pasando y que van acotando la nueva manera de negociar de Pedro Sánchez con los indepes. Concesiones, efectivamente. La primera la contaba en su inauguración como portavoz Isabel Celaá.
Vamos a levantar el control sobre la hacienda en Cataluña. Vamos a recordarlo. Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que Cataluña, el Gobierno de Cataluña, pueda abordar los pagos que le corresponden a un gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España. Esto ya lo hemos visto, ya sabemos a qué conduce, pero ahora volvemos, vuelve el burro a la era y volvemos a pasar por esta vergüenza de saber que esos fondos se van a destinar, porque no piensan en otra cosa. Mire usted, ¿qué más nos gustaría a todos que confiar en la lealtad del Gobierno de la Generalitat? Pero, hombre, ¿ustedes de qué planeta vienen? Usted, señora Celaá, ¿de qué planeta viene usted? Segundo, y aún más fuerte y peor, Meritxell Batet, que es catalana. Esta era la secretaria de Narcís Serra cuando yo la conocí en el PSC, no era ni del partido. Al Partido Socialista... Secretaria. Secretaria, sí. Al Partido Socialista se afilió en el 2008, yo la conocí muchos años antes de eso. Bueno, esta señora conoce, ha ido de jefa de filas del PSC, conoce, tiene relación directa con sus comílites barceloneses, catalanes. Sin embargo, pues no le ha servido de gran cosa, porque va y propone, sin que nadie lo espere, una reforma constitucional. Mira, soy Batet y traigo la piedra filosofal, la reforma constitucional. Escúchenla. Un nuevo modelo territorial en el que todos nos podamos sentir reconocidos. Creo que la renovación del pacto de convivencia, la renovación de un texto que tiene muchas fortalezas, como es nuestra Constitución, que nos ha traído hasta aquí, que ha sido un modelo de éxito, también tiene debilidades, también tiene cosas mejorables y, por tanto, es el momento de empezar a caminar en esa dirección. No nos planteamos ninguna reforma de la Constitución, lo hemos dicho siempre y lo seguimos diciendo, por supuesto, que no implique un consenso amplísimo. Claro, un consenso amplísimo cuando tienes 84 diputados, cuando sabes que para hacer eso necesitas 2/3. ¿De qué me está usted hablando? Pero es que a medida que pasan los días de esta semana demencial, esta señora va ganando absolutamente todos los papeles del Oscar de Hollywood del año que viene. Oigan lo que propone ahora. Vamos a rescatar todo aquello que declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, vamos a hacer unas leyes añagaza trampa y lo vamos a convertir en realidad. Porque yo le doy algo, como L'Oreal. Vamos con las rizos. Que fueron declarados inconstitucionales no tanto por el contenido, sino porque el estatuto no era la norma adecuada para regular la materia en sí. Bueno, es usted muy malo, don Carlos. Don Carlos decía aquí sotoboche, no te van a llevar nunca a la bodeguilla. Si ya no hay bodeguilla, se han bebido el vino, no existe, no hay ni cordero ni nada. Bueno, a ver, estas barbaridades, se puede ser ministro y se puede decir eso. Vuelvo a insistir, estamos invirtiendo, desde el punto de vista de ellos, estamos invirtiendo en las elecciones de dentro de un año o año y medio. Sí. Y esto estamos lanzando señales diciendo que nosotros somos elegidos. Tenéis que apoyarnos a nosotros para conseguir suficiente mayoría como para llevar al país por este camino. El problema que tenemos con nosotros, con los españoles, es que tenemos una memoria de pez muy cortita. Entonces, bueno, la propia llegada del gobierno socialista ha cambiado. Ya en vez de tener 70 y tantos, 80 y tantos diputados, hay ya la previsión 100 y pico diputados. O sea, va subiendo. Por lo tanto, a ver, la cuestión está en cómo mantener En una semana no puede subir tanto. Este conglomerado. Claro, bueno, yo no me creo esas encuestas. Bueno, pero una semana no puede subir la tendencia está ahí. No, la tendencia no está ahí. Lo que hay ahí es una manipulación de las encuestas. Han desaparecido ciudadanos del escenario principal. Y bueno, y se ve claramente la operación, si es que está muy claro. Y sale Batet diciendo, no, vamos a hacer una reforma constitucional, si no tienen mayoría. La operación es el apaciguamiento de la situación en Cataluña nos va a salir carísimo. Es decir, ahora lo que se trata es de enfriar la situación, de enfriar el conflicto y de hacer de cuenta de que, ¿ves? Claro, cuando estaba a la derecha, esto era un polvorín. Claro. Ahora nos entendemos, ahora hay diálogo. Y entonces, los EDR, de esos no vas a tener ni idea. Al final, todos esos al armario, todo eso se guarda, todas esas banderas, todos los que quemaban los neumáticos, todo eso se guarda y todo eso se va a apagar. ¿Y cómo se va a apagar ese fuego? Se va a apagar con dinero, con el tuyo, con el nuestro. Así se va a pagar el precio del apaciguamiento en Cataluña.
¿Y para qué? Para dar esa idea. Bueno, el tema del... No dudo que se vaya a apaciguar, pero más que por la vía del dinero, por otras vías paralelas que son la del otorgamiento de privilegios, que es lo que buscan en definitiva. Lo digo porque más dinero que el que utilizó Rajoy, pensando ingenuamente que era una cuestión únicamente de dinero, pues se ha demostrado que esa no es una estrategia válida. Él, por supuesto, está colocado ahora como presidente del gobierno, algo que ni en sus más húmedos sueños hace unos meses hubiera podido vislumbrar. Y claro, eso se lo debe, no seamos ingenuos, algo hay bajo la mesa que nos oculta y evidentemente va por esta línea. De hecho, la señora Batet, que no es del Partido Socialista Obrero Español, sino que es del PSC, que esto Horcajo lo sabe perfectamente, pero mucha gente lo ignora, pues es una ministra también de cuota, es la cuota que Sánchez le da al catalanismo como se la dio en su momento Zapatero, en cuyo espejo se mira bastante Sánchez, al ambiente que dominaba más o menos Montilla. Entonces, yo creo que aquí ya va a haber dinero, estoy de acuerdo contigo, apaciguamiento probablemente, y es deseable desde el punto de vista de lo social, pero concesiones. Ahí sí que los españoles, como decías tú también, tenemos que tener memoria y recordar que salimos a las calles el 8 de octubre para intentar bloquear algo por lo que nos regañó además Borrell, por cierto. Iván, lo que es imparable y el gobierno no puede en ningún momento negociar es con el tema del juicio en el Tribunal Supremo, con los que ya lo sé. Es decir, porque continuamente los líderes del independentismo están hablando de traigan aquí a los presos, a los políticos presos, pónganlos en libertad, díganle a los jueces lo que tienen que hacer. Los jueces aquí no tienen nada que ver con el gobierno. Van de por libre como tienen que ir. No, yo hablo de leyes. Y va a haber juicio. Claro, y ese juicio... Pronto. En octubre posiblemente, porque ya está todo cerrado. Pero Carlos, tú imagínate que se reforma el Código Penal, se suprime la rebelión o la retroactividad de la ley penal, ya no hay juicio. Con lo cual, siempre hay posibilidad de negociación. Se puede ir la rebelión, pero la sedición también está la puede contemplada. modificar. Bueno, habrá que ver si lo modifican, se puede modificar. Yo lo que voy es que, yo para mí, hombre, con la mayoría oportunas sin problema, con lo cual ellos siempre tienen margen. Yo lo que veo que este gobierno, que sea, bueno, una fase inicial, a todo el mundo le ha apasionado. Yo he visto muchas situaciones que no están del todo bien definidas. Por ejemplo, el caso de Batet, a mi modo de ver, es una persona que para liderar lo que se nos viene encima es la persona más inadecuada, porque se la ve con poca formación, pero además de eso, la que tiene, el estilo que tiene, es el estilo que ha ido muy bien al independentismo toda la vida, que es el estilo como de ignorarles. Decir, bueno, pero estos no van en serio. Esto lo que quieren es estructuras del Estado, porque ya dinero ya lo tienen. Vamos a darles estructuras del Estado, le vamos a dar lo que se anuló por la sentencia del 2010, que es la agencia tributaria, vamos a darle la seguridad social, vamos a darles el Banco de España, vamos a darle los tanques y ya prácticamente ellos avanzan en esa estructura de Estado que tienen diseñada. Yo creo que es un error tremendo lo que pretende. Y luego solamente quiero apuntar un dato que ya se está hablando Xavier, que a mí personalmente me inquieta, espero que Pedro Sánchez no llegue a esto, que es que para reformar la Constitución se hace falta 210 diputados, 3/5 partes en ese título octavo. Entonces, hay 216 diputados que no son del PP, por tanto se puede ignorar en el momento presente al PP. ¿Cuál es el problema? El Senado, que en el Senado sería falta 160 diputados y resulta que el PP tiene ahora mismo 130 y pico, total, podría bloquear cualquier reforma en el Senado. Pero hay un artículo de la Constitución que nunca se ha activado, como tampoco se ha activado nunca hasta ahora el 155, que es el 115. ¿Y qué dice el 115? Que el presidente del Gobierno puede disolver las dos cámaras, el Congreso o solo el Senado. Entonces, la tentación es disolver solo el Senado, convocar elecciones a solo el Senado, porque la mayoría que tiene el PP es artificial, porque ganó en 42 provincias que no se volvería a repetir. Entonces, imagínense la maniobra que sería. Tengo ya mayoría en el Congreso de los Diputados, disuelvo el Senado, convoco elecciones a solo el Senado, con objeto de obtener esos 3/5 partes, sean 160, que probablemente el PP, ganando 20 provincias, no podría bloquearlo. Total, que se podría plantear una reforma constitucional sin el partido más votado de este país. Sería terrible el tema. Es curioso cómo los ministros de Zapatero están jugando al poli bueno y al poli malo. Meritxell Batet, que es la ministra de Administración Territorial, a su vez contradice a Margarita Robles y a Josep Borrell, que es como meter en el avispero del señor Torra a un hombre como Borrell y a una mujer como Margarita Robles, que el otro día dijo, y lo comentamos en este programa, nada fuera de la Constitución, no va a haber negociación. No, pero por el otro cambio lado, de la Constitución no tiene que ver con que... Claro,
Pero me refiero a me que entiende, ¿no? la aplicación del 155 forma parte de esa defensa de la unidad constitucional. Entonces, Meritxell Batet es un poco el poli bueno que va profundizando en el diálogo con un señor que el otro día ha dicho que el 1 de octubre, que es el día que empieza la sedición, que el 1 de octubre lo van a proclamar, la propuesta es fiesta nacional. David, van a hacer lo que ha dicho el otro. Seguro. A Batet, la que va a negociar con Torra, la que va a negociar con es Batet. Sí, sí. O sea, Borrell no va a aparecer en la conversación. O sea, Borrell no pinta nada. Entonces, y ya sabemos, lo decía Alberto, quién es Batet. Es decir, es la mala conciencia del PSC. Es es la que dice, vosotros tenéis razón. Vosotros tenéis razón. La verdad que deberíamos tener más diálogo. Vosotros tenéis razón. Y de hecho, ella se ha manifestado a favor del derecho a decidir. Ahora, es que Batet también fue uno de los pocos apoyos que le quedaron a Sánchez en su momento. Claro. Esto es un premio. No es porque sea Batet, es porque es una de las pocas que estuvo con Sánchez en su momento. De acuerdo, pero el que viene ahora no. El que viene ahora es el hippie que hemos pintado aquí detrás, Borrell. Este estaba diciéndoles a mis paisanos en Barcelona, usted estaba allí también, ¿no? No les insultéis. Esta es nuestra bandera. Y enseñaba la de Europa. La de España no, la de Europa. No nos insultéis, ¿eh? Ojo, el gran Borrell, al que yo le reconozco méritos en todo este lío, de su ingenio depende que los indepes no usen aquello de España nos roba. Eso es así. Ahora bien, que no me diga Borrell, que ha sido presidente del Parlamento Europeo, que ha vivido en Bruselas, que conoce perfectamente qué han hecho en las embajadas los indepes catalanes, que está absolutamente de acuerdo en que reabran las embajadas catalanas, claro. Dice, mientras hagan lo que está previsto que hagan en la Constitución, que no han hecho nunca lo que está previsto que hagan. Miren, las embajadas de las autonomías son centros de negocios, son centros de captar inversión, de ayudar a empresarios regionales a tener contacto con los lobbies bruselenses o lo que sea, con los lobbies de Tokio, me da lo mismo. Así existen las embajadas de los estados que forman parte de la Unión de los Estados Unidos o de los lands alemanes. No pasa nada, claro que tienen derecho a tenerlas. Lo que pasa es que cuando se dedican a hacer, primero, denuedo de España. Segundo, erosión de las instituciones españolas. Tercero, promoción de algo que no cabe en Europa ni en el mundo, que es la República Catalana. Pues entonces esas embajadas no pueden seguir funcionando. Ya están rearmándolas, ya están llamando a los funcionarios que fueron despedidos cuando fueron cerradas estas universidades. Decía Ernest Maragall, que es el que se encarga de esto ahora en el gobierno de Torra, decía que van a abrir 5 inmediatamente y, antes que eso, quiero que recuerden a Borrell en esta especie de conllevancia, porque en el fondo, miren, ¿saben qué pasa? ¿Por qué han cambiado las cosas? Pues porque todos saben que dependen del voto del PDeCAT y del voto de Esquerra Republicana. Dejémonos de bobadas. Y el hippie, el que tengo aquí detrás, se va a comer esta y se va a comer 200 si quiere seguir siendo ministro de Asuntos Exteriores del gobierno puzzle de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Josep Borrell. El Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que las comunidades autónomas pueden tener servicios de representación exterior. Sí, pues, que tengan servicios de representación exterior en sí mismo no es nada que contravenga ninguna normativa. Habrá que ver cuáles son sus actividades, pero una representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas. Es como el puñetero gendarme de la película Casablanca. ¡Ah! Pero aquí se juega, decía sí, exactamente igual. Y bueno, yo quería subrayar cómo se ha ido reconduciendo la reacción que hubo el 8 de octubre. Es decir, allí ya él se agarró al manto de la Virgen, es decir, a la bandera de la Unión Europea, que todos sabemos que viene de ahí. No lo digo por eso, sino porque ellos ven continuamente la solución en Europa. En Europa nos encontraremos. España es el problema, Europa la solución. El lema orteguiano bajo el cual operan todos. Yo le doy la vuelta siempre, lo digo para que no ocultar mis cartas. Asón también dice eso. Asón también dice eso. Claro, es que son orteguianos la todos. La única solución es Europa. Europa es lo que hace que esto funcione. Todos son orteguianos. Yo digo lo contrario. Europa es el problema, España la solución, es mi posición, ya muchas veces planteada. Entonces resulta que el señor Borrell
vamos, es evidente que sabe de lo que está hablando y sabe que está metiéndose en una trampa cuando dice que, bueno, si se ajustan, pero si sabemos que no se ajustan y además ellos lo anuncian. Eso por un lado. Por otro, quisiera yo señalar a otro aspecto fundamental, las plataformas cívicas y las fundaciones. Lo digo también como parte de una, como soy. Sociedad Cívica Catalana ha ido cambiando mucho. Hace poco ya habló de reunirse con ANC y con Òmnium Cultural. En fin, el que quiera entender, que entienda. Es decir, que veo un enjuague latente al menos. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad y continuamos porque quedan bastantes cosas de Cataluña, queda una querella de la mesa del Parlamento, en fin, quedan bastantes cosas muy interesantes que analizar. ¿Cómo van las cosas en Cataluña? Se preguntarán todos. ¿Cómo afecta a los indepes catalanes esta operación maquillaje del gobierno de Pedro Sánchez? Van a ver unas imágenes de esta pasada semana de algunas poblaciones. Deliberadamente están muy alejadas. Las he seleccionado yo mismo para que no se crean que esto es una comarca. Miren lo que dice ahí, Ullastrell. Y debajo dice municipio de la República Catalana. Algunos en la lo ponen en mayúsculas porque creen que es la República Catalana, el título del país es en hipótesis, ¿no? Este es Cardona, ¿eh? En Cardona, el Valle de Llobregat, tal, pues lo mismo, ahí estamos, municipio, y vamos con otra, ¿no? Esto, nada, es otro lugar que nada tiene que ver, Lladó, ¿verdad? Pues el mundo rural, ahí ponen más, ahí son doblemente adheridos a lo que haya que adherirse. Tellà está en el Maresma, muy cerquita de Barcelona, ahí vive algún conde de Godó, por ejemplo, Sant Fruitós del Bages, esto, comarca del Bages, pues lo mismo, ahí están, en la misma película, en el mismo rollo, así podríamos sacar, pues así como 600 o 700 imágenes de municipios catalanes. No quiero aburrirles, con esto tenemos bastante. También tengo muchas imágenes que me aportan buenos catalanes de cómo se está utilizando Montserrat. Hay quien cree que Montserrat está poco definida. Yo no sé si quieren que tiren castellanos por la ventana de los últimos pisos del monasterio. No entiendo, no acabo de entender. Pero antes os decía que nos quedaban dos temas penosos. Uno es el de los presos. El de los presos, que parece la gran concesión que se va a ofrecer o que alguien va a ofrecer al gobierno de Torra. Bueno, ahí hay opiniones encontradas. Hemos visto, no sé qué opinará don Carlos Berbel, cómo la tesis del ministro, que es clarísima, ahora la van a oír, contrasta con una tesis un tanto menos atrevida del instructor del Supremo. Eso es como yo lo veo, pero juzguen ustedes mismos. Primero, Grande Marlaska. Cuando existe la posibilidad, imaginémonos, de que vaya a haber 5 meses, 6 meses, de que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado que también ayude, quiero decir, a mantener una vida personal o una comunicación personal más fácil. Bueno, yo les voy a contar la verdad. La verdad es que cada día de los 365 del año hay presos que van en unos furgones recorriendo España, porque a lo mejor están cumpliendo en Cádiz y les llaman de un juzgado de Barcelona. Y para ir a Barcelona pasan por Topas, Salamanca. Esa es la verdad, la buena, la que existe en este país. Nadie considera si un preso va a tener que ir 5 o 6 meses, porque nadie lo sabe, eso para empezar. Porque nadie sabe si va a venir otro procedimiento. Los entrullan donde les da la gana. Y en el mejor de los casos, donde quiere el juez instructor. En este caso, el juez instructor tampoco ha sido lo exigiblemente sincero que cabría, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del juez Llarena? Por muchos admirado, y yo también le admiro, lo ha hecho muy bien, ha sido muy independiente, muy lo que quiera. Dice, corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente ley, salvo respecto de las comunidades autónomas que hayan asumido en sus respectivos estatutos la ejecución de las legislaciones penitenciarias y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria. Cataluña. Es decir, yo me quito de en medio y hagan ustedes lo que crean. Bueno, es una respuesta directa. A ver, sepamos quién es Grande Marlaska. Grande Marlaska ha sido durante, son 5 o 6 años, juez central de instrucción del 3 de la Audiencia Nacional. Y luego ha sido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, lo que le está diciendo
Llarena a Marlaska es, ¿pero qué me dices? Tú tenías que saber cómo va esto. Ahora, no me lances ahora mismo la pelota a mi tejado cuando tu tejado es este. Eso es fundamental. Entonces, yo creo que además estuvo muy rápido ayer Llarena, porque esto lo dijo por la mañana, a las 9 de la mañana, Marlaska, y el auto estaba a las 2 de la tarde. Con lo cual, él escuchó la historia y dijo, vamos a poner las cosas en claro. Y puso las cosas en claro. Arrieros somos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, no va a reivindicar una cosa que él no considera en la cual es potestativo de él, sino que es potestativo. O sea, esto es algo, es una patata caliente del gobierno. Bueno, veo una señora, Carlos, ahí en la tercera fila, a mano derecha, que se está preguntando en este mismo momento, oye, ¿y qué más da? Si están en una cárcel en Barcelona, en Cambrians, o si están en una cárcel de Extremera en Madrid. Bueno, yo ahí, permítanme que tengo cierta experiencia en presos en las cárceles catalanas. Recuerdo el caso de Javier de la Rosa, al que tenía un condenote, pero dijeron, no, hombre, mejor que esté prestando servicios en Cruz Roja. ¿Dónde le va bien? En Cadaqués. Un tío que estaba en la cárcel con varios móviles, ¿qué tal? Tienes que aclarar una cosa, es que instituciones penitenciarias en Cataluña depende de la Generalitat. Claro, depende de claro, esa es la gran diferencia. Claro. Que, bueno, a lo que voy. José Luis Núñez, Josep Lluís Núñez. Este pasó en la cárcel también un condenote, 7 años. 7 años y no sé cuántos meses, él, el hijo, tal. Uy, qué frío hacen las mazmorras, tal, no sé qué. Oye, durmieron allí 3 días. 3 días. ¿Por qué? Pues podría darles 6 nombres más, ¿eh? Uno que fue consejero de la Generalitat, que por un avatar también pasó muy poco allí. O sea, quiero decir con esto, señora, no se me duerma, la de la tercera fila. Si van a cumplir a cárceles catalanas, están en la calle en 48 horas. Así lo digo, y si no, se puede poner malo, que venga un médico y diga, claro, este hombre, un cáncer, no sé hombre qué, ha sido en la preservación de su salud, es que el pobre Junqueras ha tenido tal. Y ahora que hay va a ser así. Un experto como tú, yo te hago una pregunta y no puede ser, yo voy a decir abiertamente que creo que donde mejor están estos señores es en Extremera, lo digo claramente. Yo no soy ni juez ni abogado. No, es de donde pueden atender el requerimiento del juez, claro, de la Audiencia Nacional con mayor celeridad. Claro, entonces, y no existe alarma social, no sé, pregunto, y mi ignorancia completa, ¿no existe alarma social en el siguiente contexto? Si se les lleva a Cataluña, los lacis, casi los llamados lacis, los de los amarillos, lazos amarillos, pues se van a ver crecidos, van a estar en las puertas, puede haber disturbios. Van a escrachear, a los centros penitenciarios, es decir, no hay ninguna posibilidad porque aquí no nos engañemos. Como ha dicho Horcajo, aquí ya hay un juego muy descarado de unos querérselos llevar para soltarlos y otros retenerlos. Y la alarma social ya no existe, lo que existe es la reiteración delictiva. Bueno, es decir, que puedan volver a hacerlo, pero la alarma social ya es algo que algunos dicen que algunos jueces lo aplican y demás, que sí, que es verdad que algunos jueces lo aplican, pero no influye. A mí me preocupa legalmente que el ministro del Interior se preocupe por unos presos. Claro. Es decir, crucificamos a Catalá cuando dijo que había, cuando por su lucha con Lesmes dijo, bueno, es que hay un juez ahí que tela, ¿no? Ese día, en fin, y nos pareció una vergüenza, porque ¿cómo puede ser que un ministro deje con el trasero al aire a un juez? Es decir, nos parecía una vergüenza. Ahora tenemos a un ministro que, primero la pifia, primero dice algo que no es, y segundo, tiene que salir un juez del Supremo a corregirle, y tercero, ¿cómo puede ser que un ministro del Interior se preocupe por unos presos? No tenemos demasiado para que un ministro se ocupe. Lo primero que hace al llegar al poder, diga, a mí me preocupa esos presos, me preocupa el traslado de esos presos. ¿Sabes lo que te dicen ellos? Los políticos es una jugada política descarada. Mira, los políticos te dicen una cosa, y yo que he hecho bastante asesoramiento de esto, te dicen lo siguiente, dice, la agenda política la planteáis vosotros, siempre. Porque normalmente los periodistas, dice, yo te vendo cosas, pero evidentemente tú no vas a comprar. Tú vas a comprar lo que tú quieras preguntar. Y ese día, pues ayer le preguntaron sobre el tema de Cataluña, de los presos y demás. Y yo creo que ni lo pensó. Y dijo, bueno, pues sí, es perfectamente factible. Pero yo creo que también, a ver, muchas veces no se dan consignas, sino que tú entiendes en el medio ambiente que hay, tú entiendes lo que hay. La nueva sintonía, el nuevo... Y Marlaska era un tío muy inteligente, él pilla rápidamente al loro el sentir entre lo que hay de la gente que le rodea. Pero la alarma social que dice Iván es una decisión política, llámese como se llame, son decisiones políticas. Sí. Las decisiones políticas, como el derecho penitenciario, es individualizada en relación con el preso. A mí me da la sensación
que esto es en un contexto global de todo lo que hemos hablado, de Batet, como prueba de buena voluntad. Les quitamos el control previo de la intervención, acercamos los... Esto es como una prueba de buena voluntad. Entonces, en este caso, la alarma social es para tratar de calmar. Las pruebas que de buena supone voluntad, que estamos achantados en con la ello. en la Edad Media, los caballeros inventaron ese bonito gesto de hoy de darnos la mano. Sí. Porque era lo único que garantizaba que no llevaras un puñal escondido en la manga y pincharas al que tenías enfrente. Bueno, eso de la buena sintonía depende también del otro, ¿sabe usted? Claro. Si cuando dice esta señora que va a haber reforma constitucional, alguien desde el otro lado dice, bueno, pues oye, pues podríamos sentarnos y hablarlos, y cómo, y de qué forma, cómo podía ser, qué interesante. Pero es que eso no se ha producido. Es que las únicas declaraciones políticas que tenemos de Quim Torra hasta el momento de hoy son reponer a Puigdemont, reponer al equipo de Puigdemont, recuperar las instituciones y el mandato. Y cuando esto es lo más amable, el mandato quiere decir la República Catalana, que nos la han votado en un referéndum válido, legítimo y que no aceptamos que nadie critique, y usted quédese en su tierra, que yo me quedo en la mía. Eso es lo que hay. Es así, es así. Eso es lo que hay, y ni lo entendía el gobierno de antes, Soraya no lo entendía, y creo que se marchó sin entenderlo Rajoy, y estos tampoco lo entienden. Sí, yo creo que ellos Entonces estamos repitiendo la asignatura del año pasado porque alguien es tan cafre que no quiere entender. Yo creo que lo entienden. Es evidente. Yo creo que lo entienden, Xavier. Eso es lo que me Tardá, que es un tío que Joan Tardá, que uno piensa que es un Australopithecus erectus, pero no, es un tío muy inteligente. Yo en una reciente mesa redonda que todo estuvo... depende de con quién lo compares. Y el tío te decía lo siguiente, el tío abrió su corazón en un momento y dice, mira, nosotros en RC pensábamos que esto, en el punto en el que estamos, necesitábamos 3 generaciones hasta llegar. 3 generaciones. Sí. Estamos aquí ahora mismo. Es que desde la Moncloa... Lo que habrá querido decir es, no pensábamos que erais tan tontos. Flojos. Claro, porque si esto hubiera sido Francia, como le dijo Augusto Colomines a Pérez Reverte, le dijo, si esto hubiera sido Francia, nosotros no existiríamos. Claro, lo que quiso decir Tardá, que lo inteligente... No, es un tío muy inteligente. No. Lo que dijo, lo que todo es un arranque de sinceridad, es decir, oye, la verdad, hemos llegado muy rápido a esto, ¿no? Y están, vamos a ver, que ellos sienten que están rozando. Claro, ¿sabes? Claro. Pero resulta que el capitán de la sardina os ha metido en un jaque del que no sabéis salir solos. Claro. Esa es la realidad. A ver, ayer viernes, Torra pone un tuit y dice, vamos a reunirnos Pedro Sánchez y yo de tú a tú de manera inminente, de nación a nación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la nación? Porque esto siempre se habla, no, somos nación, y la gente pues un poco se confunde, ¿no? La Constitución reconoce el derecho a las nacionalidades, pero no la nación. ¿Cuál es la importancia del concepto de nación? Porque la nación lo reconoce como valor jurídico en las Naciones Unidas. Hay derechos de las naciones. Y esa es la gran pelea del independentismo catalán, conectar con las Naciones Unidas e internacionalizar su, entre comillas, problema. La Constitución le reconoce el concepto de nacionalidad a Cataluña. Entonces, ¿por qué se matan por nación? No, Alberto, un momento. Porque ahí conectarían. No dice quiénes son las nacionalidades. No, pero dice con carácter general. Sabemos que implícitamente se refieren a esas, pero no lo dicen. Es que aquí el problema es fundacional, ¿eh? La Constitución española está hecha y está llena de trampas para contentar a todos. Pero no estamos enjuiciando ahora la Constitución. Estamos enjuiciando un gobierno que su primera medida ha sido liberemos el dinero, la pasta, que fluya de nuevo la pasta hacia la Generalitat. Y eso ya es del género pero absolutamente que cabe la posibilidad de lo que estoy comentando, ¿eh? Xavier, que se reúna mañana Pedro Sánchez y digo, de nación a nación. Claro. Y entonces eso ya le conectaría con las Naciones Unidas. Somos una nación sin Estado, con los derechos que le atribuye las Naciones sin Estado a las Naciones Unidas, como los kurdos y tantos otros. Con respecto a los presos, no se nos tiene que olvidar lo que dice Llarena. El enorme riesgo que hay, que lo dice y se lo dice al ministro, de reiteración delictiva, de sedición y de fuga. Es decir, que Llarena entiende jurídicamente que estas personas no están jugando al parchís, sino que están tramando el regreso. Ese es un precepto de Pitimini. Claro. Cuando te comes la pasta, te comes las embajadas, te comes la aproximación de los presuntos culpables de sedición, de rebelión o de lo que demonios sea. Eso que me pone usted es un aperitivo. Cadel, Romeva y Junqueras. Si me permitís abrir un frente que a mí me apasiona, que es el frente del filibusterismo legal. La querella. La querella no, es que son muchas cosas. Hoy, por ejemplo, ha presentado, no es una querella lo de la mesa del Parlamento. Y voy a explicar la diferencia entre una cosa y la otra. Si hubieran presentado una querella, es probable que Ciudadanos hubiera presentado a su vez contra ellos otra querella por malversación de fondos públicos.
Hay dos formas de llamar la atención sobre un asunto en el Tribunal Supremo. Una es mediante una denuncia. Yo pongo la denuncia, pero no soy parte, hago partícipe al Tribunal Supremo de que esos señores supuestamente han delinquido y ya está. Me tienen que informar, pero yo no soy parte. Ahora bien, para que esa denuncia tuviera, digamos, algún viso de vida, tendría que ser presentado mediante querella, porque son 4 aforados. Son 4, no solamente Llarena, son Llarena y los 3 magistrados de la sala de apelación. Son aforados. Tienes que tener un abogado y un procurador. Entonces se han cuidado, son tan finos que llaman querella, pero no es querella, es una denuncia. Entonces, ¿qué ocurre? Esa denuncia va a ser archivada, como ha sido archivada la denuncia que presentó Quim Torra contra el presidente Rajoy y contra Sáenz de Santamaría. O sea, son tan finos que lo que hacen es utilizar... El ruido, ¿no? Bueno, eso no solamente la denuncia... Ahora la TV3 todo el fin de semana tocando el tambor. Claro. Pero fíjate cómo funciona. La demanda contra Llarena en un juzgado de Bruselas. La queja que convirtieron en una resolución de Naciones Unidas ante Naciones Unidas. Sí. Entonces, lo que hacen es utilizan mediante el filibusterismo legal, crean una respuesta, lo modelan, lo pasan a sus medios de comunicación y lo extienden para mover el caldo de cultivo. Por supuesto, a través de redes sociales. Ese es el funcionamiento. El factor mediático es absolutamente fundamental. Por eso, pues claro, que les hayan dado 20 millones es evidentísimo que quieren que la cosa se realice. Bueno, y en todo esto, ustedes se preguntarán, los otros actores de la vida política, que, bueno, pues Podemos claramente desbordado, intentando aprovechar y, en fin, sacar algo del incendio. Ciudadanos, que no sabe ni contesta, está claramente noqueado como un boxeador sobre la lona, y el Partido Popular, pues bueno, acompañando hacia Yuste a Mariano Rajoy, ¿no? Donde pasará sus últimos momentos, ¿no? De duelo, después abatido, destruido, en el vendaval, todas esas cosas. Si acaso le harán un butrón entre las sedas negras que rodeen su lecho del dolor para que asista al Congreso y vea en la lejanía a ver si los frailes jerónimos se decantan en favor de Soraya. Margallo no lo quiere, o si el otro, en fin, esto es una cosa muy lamentable. Creo que hasta ha salido un tal Bauzá que defiende en el Partido Popular la tesis de los liberales, que por otra parte no ha tenido nunca el Partido Popular, tal como... Bueno, porque Rajoy ha dicho que se tenían que ir. Este no era el Partido de los liberales. Eso es lo que dijo Rajoy, si es que hubiera habido Por eso me liberales. extraña que Bauzá, cuando Rajoy se va, hay unas imágenes de Rajoy cuando luego de la moción de censura se va y todo el mundo le está esperando. Y el primero en la fila para abrazarle, casi al borde de la lágrima, es Bauzá. Entonces, a mí me extraña que Bauzá ahora aproveche este momento para vendernos ese liberalismo que podría haber aplicado también cuando estuvo en sus manos el gobierno de Baleares. En aquel rebundo de Mariano Rajoy iba contra Esperanza Aguirre, lo recordáis, ¿verdad? Esperanza Aguirre fue o no fue la que hizo más colegios, más hospitales públicos y más instrumento de lo que va en contra de la tesis del liberalismo en el mundo. O es que ella ya sé que ella dice que es liberal, pero una cosa es, yo digo que soy de los Beatles, pero no he cantado nunca con John Lennon. Claro, es que las cosas, este país las etiquetas las otorga con una gracia, un salero. Aquí todo el mundo dice ser lo que le da la gana, ¿no? Gordon. De todas formas, ya Rajoy... Llamo Gordon por no llamarte Flash Gordon. Ya Rajoy, la verdad es que es un cadáver exquisito. Quiero decir, que ya está a la rebatiña, como diría el clásico, haciendo Camino las quinielas y ya está de retiro para pescar truchas en el estanque, ¿no? De Yuste, básicamente. Iván. No, yo quería decir que de todas formas tenemos un programa muy interesante analizando todas las vicisitudes de la semana en torno al PSOE, pero claro, las reacciones, aunque ahora parece que hay una calma chicha, están al borde de aparecer. Es decir, en cuanto el PP tiene que estar calladito porque nadie quiere emerger antes de tiempo para no quemarse, dado la fuerza que tienen los medios. Y ya veremos después, ¿no? Conociendo el PP, ¿no? Por eso. Y el fuego amigo. Sí, quería comentar que este gobierno de Sánchez, todo el mundo lo alaba y tal, tiene 3 agraviados muy importantes, 3 grandes cuerpos funcionariales total y absolutamente ignorados. Y eso le puede traer a la larga problemas, tal como yo entiendo la Administración. En primer lugar, los abogados del Estado, totalmente apaleados. Hemos pasado del gobierno de los abogados del Estado en el Ministerio de Justicia, en el Real Decreto de Reestructuración del Ministerio, ni se le menciona a la abogacía del Estado. Totalmente ignorado. Segundo cuerpo totalmente ignorado, inspector de Hacienda.
han puesto al frente del Ministerio de Hacienda a una persona que es una doctora de profesión. Y de justicia fiscal. Y no tiene absolutamente nada que ver. Y luego hay un tercer cuerpo, tradicionalmente también vinculado al PSOE, que me ha extrañado, que tan ignorado, que es el cuerpo diplomático, que ha sido sustituido por su gran rival en el exterior, que es el cuerpo de economistas del Estado, técnicos comerciales, que la ha buleado en ese sentido y viene a ocupar su sitio. Está bien el detalle este gremial, pero no me lo voy a aprender porque duran poco, ¿no? Has visto lo de Maxime el Breve, ¿no? Pues, no, pero que le puede traer problemas eso. Yo no voy a llorar por los abogados. Por los equilibrios internos, me refiero. Pero es verdad lo que dices, los abogados del Estado, vamos a ver, cuando el CNI presenta una querella contra el presidente Nicolás, lo hace un abogado del Estado. A ver, el CNI, el Centro de Inteligencia, pone una querella contra un ciudadano. Vamos a ver. ¿Cuándo se ha visto eso? Que sí, pero ¿qué quiere que le diga? Llegas tan alto, tocas el sol y te quema. Es lo que tiene desde tiempo inmemorial. Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los 5 por estar aquí haciendo sus delicias y las mías también. Gracias a ustedes por su interés y por su atención y les espero el próximo sábado.